Bien, estamos de regreso en Puntos de Vista y estamos con el ministro de la Producción, Piero Gessi. Piero, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias, David, por la invitación. Muy contento de estar acá de vuelta. Muchas gracias, qué bueno. Sabemos que uno de tus intereses personales es el tema de la diversificación productiva, que es un tema muy importante para el Perú. Cada vez que vienen expositores internacionales plantean ese como el reto en el cual el país no ha avanzado mucho, pero queremos comenzar hablando sobre el tema de la pesca, que es inevitable porque este ministerio en particular, su gran pelea fue el reglamento pesquero. Y claro, cuando salió la ministra Tribeño, la gran especulación fue, van a dar marcha atrás en esta reforma. Y la pregunta directa es, ¿vas a continuar con el proceso? Sí, claro, vamos a continuar con el proceso, de todas maneras. Yo creo que es importante entender que las políticas públicas, la política pesquera se ha venido mejorando en los últimos años. Y lo más importante con la 005 es realmente poder hacer que la ley se cumpla, lo que en inglés se llama el enforcement, ¿no? El cumplimiento de la ley es fundamental. En la medida que la ley se vaya cumpliendo, muchos objetivos se van logrando y es una muy buena ley. Solamente para recordar a los televidentes, esta ley lo que determinaba era que la pesca industrial... La pesca industrial, digamos, está retirada a 10 millas. En el norte. En el norte, entre 0 y 5 millas es la pesca artesanal de menor escala y la pesca, digamos, puramente artesanal, y la de menor escala es de 5 a 10. Ahora, el gremio pesquero de la Asociación Nacional de Pesquería se ha mantenido firme durante mucho tiempo en decir que esto era una cosa absurda. No, lo que pasa es que la ley era una buena ley. El problema es que cuando no se cumple, ¿no?, se vuelve una ley menos buena. Lo que ocurría es que mucha de la pesca de menor escala terminaba canalizando, primero no tenían control, segundo canalizaba mucho de lo que vendían, no al consumo humano directo como debería ser, sino al consumo humano indirecto, a la harina de pescado. O sea, era otra manera de pescar. Claro, es una pesca negra, claro, de todas maneras. Estaban burlando la ley, digamos. Y ahí el reto estaba en los sistemas de control. Claro, el reto para nosotros, ya se mejoró en el ministerio, ya se comenzó la mejora, pero el reto ahora es realmente lograr supervisar y fiscalizar, que se cumpla la ley. Eso ya ya hay que dotar de tecnología al sector, hay una serie de medidas que se han empezado a tomar que van surtiendo efectos, pero que naturalmente pues tendrán que darle mucho esfuerzo. Yo quisiera resaltar que la Dirección de Supervisión y Fiscalización del Ministerio tiene que empezar a tener las características de un ente regulador, no como una mini superintendencia de pesca dentro del ministerio. Que tenga pues dotado de recursos, que pueda de alguna manera lograr el cumplimiento de la ley. Porque una vez que logras, se van de alguna manera logrando algunos objetivos de la 005. Para cerrar el tema, ¿no se van a cambiar esos límites que se establecieron a partir de qué milla podía pescar? No se van a, en el corto plazo no se van a cambiar. Eventualmente podría haber un ajuste basado en temas científicos, de clima, etcétera, ¿no? Pero biomasa, no es etcétera. Biomasa, etcétera. El otro tema que es importante es que para financiar digamos, la supervisión y fiscalización hay que empezar a estudiar mecanismos de aumentar los derechos de pesca, ¿no? Las empresas pagan un porcentaje muy pequeño en derechos de pesca. ¿Pagan $6 por tonelada métrica? Aproximadamente, 0.25% por tonelada métrica, más 2.15 por dos otros conceptos. Y eso internacionalmente es muy bajo. Es muy bajo. Es una renta, pues una renta ricardiana. ¿Tienes números comparativos de otros países para saber? Es más o menos algunos digamos, no hay un tercio más o menos lo que dicen más o menos los economistas entendidos es que estamos más o menos un tercio de lo que debería. Pero en realidad ¿Y cómo te explicas tú como economista que esto haya pasado tanto tiempo? ¿Por qué hemos estado acordando tan poco por un derecho de pesca en el país? Bueno, porque el país va progresando y entendiendo y mejorando, ¿no? Entonces, recuerda que en el momento que se asignan las cuotas en el 2008, hay un problema de sobreinversión, hay que darle eficiencia. Entonces, por eso digo, ¿no? El 2008 hizo un gran progreso cuando se redujo, digamos, se puso cuotas individuales, y eso redujo el problema de sobreinversión que tenía el sector pesquero, que era muy ineficiente. Pero se van produciendo las políticas públicas, como en todo, o sea, como a veces se habla, digamos, son buenas, pero a veces generan efectos secundarios que hay que ir corrigiendo, hay que ir afinando, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer, seguir mejorando. Este es un proceso que viene de tiempo. Te lo preguntaba porque
la presión, y eso además la ex ministra Tribeño lo ha dicho muy abiertamente, el lobby, la presión del sector empresarial ha sido muy fuerte en estos años. ¿Crees que van a tomar bien ese tema de los derechos de pesca? ¿Y has tenido oportunidad de conversar sobre estos dos temas con Hemos tenido ellos? una relación introductoria con la SNP muy formal, con el viceministro Paul Pompeu, que estoy ratificando, con José Gallardo, que es el jefe de gabinete de asesores, y en realidad no hemos tocado temas a este nivel de profundidad, y nosotros tenemos que pensar lo que tiene sentido. Hemos venido con una idea de hacer las cosas muy técnicas, muy profesionales, muy serias por el bien del país, y el convencimiento al que llegamos es que los problemas fundamentales son de fiscalización y supervisión, y que la verdad en concordancia con lo que dicen la mayoría de los economistas, analistas, es muy bajo los derechos. ¿Y has encontrado un equipo técnico? Porque una de las críticas de la Sociedad Nacional de Pesquería es que no se estaban usando criterios técnicos, incluso que se había manipulado el tema de la biomasa existente inicialmente. Se criticaba a Paul Pompeu por ser un economista que venía del campo de la regulación de las telecomunicaciones, pero no sabía nada de pesca, y tú lo has ratificado. Mira, yo creo que he encontrado directores generales de muy alto nivel que están trabajando de manera muy seria. Hay que seguir naturalmente fortaleciendo los equipos con tecnología, pero creo que ha habido mucha crispación en el sector, muchos ataques. Yo creo que hay que un poco bajar los decibeles y tener un diálogo muy importante. Yo una de las cosas que quisiera es fundamentalmente tener una relación muy fluida en general con todos los con el sector privado en general, en industria, en pesca, consumo humano indirecto, directo, ¿no? Entonces nosotros creemos firmemente en que el desarrollo del país pasa por el diálogo entre el sector privado y el sector público. Entonces, yo no estoy tan preocupado que, digamos, yo creo que gente razonable puede entenderse eventualmente, y si hay desacuerdos, pues habrán desacuerdos. Nosotros tomaremos las decisiones que son naturales. Claro. son las decisiones que, por el bien del país, que es en última instancia lo que más importa. Ahora, un tema vinculado a ese que te lo van a mencionar de todas maneras. Ahora en redes sociales se ha comentado de que creo que tu esposa es prima cercana de Elena Conterno, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Pesquería. Sí, mi esposa es pariente en cuarto grado de consanguinidad con Elena. Obviamente no tiene ninguna importancia. Yo tengo pues mucho tiempo que políticamente puede ser, políticamente sabes que estos temas siempre generan controversia. Pero en realidad creo que con los actos uno demuestra, ¿no? Y tengo una trayectoria que hay que respetar. ¿Has tenido un nivel de cercanía con ella en estos dos últimos años? ¿Has conversado con ella previamente, por ejemplo, de estos temas? No, ni hablar. Pues no he tenido mucha discusión. Ok. Entonces, digamos, como tú dices, digamos, tus acciones van a demostrar que no hay ningún alineamiento porque claro, sí. Ella ha sido, digamos, una de las críticas de lo que se venía haciendo. O sea, vas a tener un problema familiar, por lo menos. Bueno, ese problema prefiero tenerlo que un problema profesional y de ética, ¿no? Claro, bien. Vamos a ver, de todas maneras, en el tiempo, qué cosa es lo que sucede. Solamente para cerrar el tema de la confianza sobre que se va a seguir con el reordenamiento. ¿Has conversado explícitamente con el presidente Humala o con la primera dama sobre que la línea que existía es la que se va a seguir? Claro, con el presidente hemos conversado de manera continua sobre este tema, y él está completamente de acuerdo, ¿no?, de que esto es lo que se va a seguir. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué otros temas se han planteado con el presidente como prioritarios en tu cartera? Claramente el tema del plan industrial, de desarrollo industrial, es fundamental para el presidente. El presidente es un convencido que el país tiene que diversificarse, y en nuestro lenguaje es meterle más motores al crecimiento, ¿no? Hemos dependido de manera sustancial por la minería, el sector de recursos naturales en general en los últimos años, pero de alguna manera los efectos marginales se van agotando un poquito y hay que meterle nuevos motores. Y uno de esos motores pues tiene que estar relacionado con la industria manufacturera, pero en general con la diversificación productiva del país, ¿no? ¿Y hay consenso en el gabinete sobre que esa debe ser una prioridad? Bueno, claramente hay consenso que hay que discutir estos temas y encontrar las maneras, porque el plan de desarrollo industrial que hemos encontrado es digamos, un trabajo muy bueno,
con muchos puntos muy fuertes, pero que todavía no es algo que se pueda aplicar mañana, digamos. Hay realmente que afinar, discutir ciertas cosas para que realmente se vea un plan implementable. Del plan que has encontrado, ¿cuáles son las propuestas o ejes que tú crees que son las que se deberían implementar? Yo creo que lo que ha habido en el plan es fundamentalmente un trabajo muy serio de interacción con el sector privado, ¿no? Segundo, lo que han identificado es distintos instrumentos como parques industriales, clusters, financiación científica, innovación, repatriación de compatriotas o extranjeros que vienen, ¿no? Que puedan venir a aumentar el acervo de capital humano en el país. Pero en general yo creo que lo que nos está faltando es empezar a priorizar, ¿no? Entender qué instrumento utilizamos. Si Pisco, por decir si Pisco no despega, ¿qué necesita Pisco para despegar? O una región, o Cajamarca, ¿no? Y tratar de empezar a ver, ¿necesita un museo tal vez? ¿Necesita un parque industrial? ¿Necesita un clúster? ¿Qué tipo de cosas hay? Entonces yo creo que lo que nos está faltando ahora es empezar a trabajar de una manera más ordenada en términos de priorización, porque claramente uno tiene muchos instrumentos posibles y a veces es fácil lanzar todo a la vez, y lo importante es ser eficiente, ¿no? Y encontrar qué es lo que está a nivel regional. Una idea, por ejemplo, que hemos desarrollado con Pepe en Gallardo en el libro, qué se puede hacer con el Perú, exactamente, cuáles son los cuellos de botella para el desarrollo regional, ¿no? ¿Qué impide que los países desarrollen y las regiones se vayan desarrollando? Y en ese sentido hay que empezar a atacar justamente esos cuellos de botella. Lo otro que hay que hacer es seguir fortaleciendo el ministerio para que vaya en la dirección de poder implementar, ¿no? Porque una cosa es tener un plan y la otra cosa es conocer de clústeres, conocer de parques industriales, conocer de financiamiento. Esto es otro nivel de sofisticación, y en eso hay que trabajar de manera muy fuerte. Entonces, lo primero que nos has dicho es que lo que van a hacer es priorizar qué políticas pueden implementar ya y cuáles ir construyendo. Claro, en un trabajo, estamos en proceso de discusión ahorita no quisiera adelantar lo que pasa es que lleva como 2 años, creo que el plan. Entonces la gente está un poco desesperada. ¿Cuándo va a estar el plan listo? Sí, el plan tiene algún tiempo. Ya es difícil. Es difícil también. Yo creo que lo que queremos es hacer algo que te mueva la aguja, pues, ¿no? Yo creo que podríamos, en el Perú muchas ha habido esquemas enunciativos, ¿no? Vamos a hacer esto y se hace algo que al final, pues, no llega a tener un efecto macroeconómico importante. Entonces creo que yo prefiero demorar 1 mes o 2 meses más y hacer algo realmente que empiece a hacer cambios sustanciales importantes, ¿no? Entendiendo que tiene que ser complementado, pero hay un proceso de coordinación. Esto no es únicamente produce. Yo estoy tomando es una pata, pero hay los Ministerios de Comercio Exterior, Economía, agricultura, cultura en ciertos casos, ¿no? Medio ambiente. O sea, es un trabajo bastante conjunto que tenemos que coordinar. Pero creo que mi gestión, de alguna manera, debería verse evaluada hacia el final con algunos objetivos. Uno es realmente que el reordenamiento pesquero no sea un tema, ¿no? Segundo, que logre que dentro del sector pesquero se empiecen a fomentar otras pesquerías más allá de la anchoveta. Tercero, que se empiece a trabajar en acuicultura, por ejemplo, ¿no? Y en temas de sector industria, es fundamental que se empiece a trabajar realmente en ponerle estos otros motores a la economía, dado que el crecimiento se está agotando. Y en MIPES, el tema de continuar a acentuar el proceso de formalización de la economía, que de alguna manera ahoga al sector formal que paga impuestos. Ese tema también que queremos conversarlo, el tema de la formalización. Cerramos el tema de la diversificación productiva. A ver, primero regiones. Eso va a implicar un trabajo cercano con los gobiernos regionales, porque claro, digamos... Tiene que empezar, claro, lógicamente. ¿No? Y esos mecanismos... Bueno, entonces, ya hay estudios en Cajamarca, San Martín, Apurímac, ya hay estudios de Loreto,
estudios regionales, Ujú. ¿ya? Que hay que De las empezar a oportunidades compartir, que tienen de ellos. oportunidades que tiene cada sector. O sea, hay cierto, se puede comenzar Hay a un- ciertos niveles, ¿no? El BID tiene digamos, financió ciertos estudios por profesionales de primerísimo nivel en el Perú, que ya se empezó a trabajar. Entonces ahora hay que empezar digamos, a profundizar en esos temas y trabajar en concordancia, ¿no? con los gobiernos regionales, porque estamos empujando en la misma dirección, que es empezar a que Loreto, Cajamarca, pues empiecen a crecer más. Ahora, de alguna manera cuando, digamos, se toman las potencialidades de una región, de alguna manera se está apostando por algunos sectores. Voy al tema de la discusión esta recurrente, es, el Estado debe priorizar sectores o no. Y de repente voy si es que debes o no debes, o si no debes tener instrumentos específicos para ese sector. Entonces, de alguna manera esto implica en cada región detectar cuáles son las oportunidades. Claro, pero que no presenta. siempre son, digamos, puede ser, digamos, de alguna manera la política industrial moderna, que no solamente significa industria manufacturera, pero significa política sectorial moderna, admite que hay momentos en los cuales el mercado de por sí no te provee con soluciones óptimas. Hay algunas fallas de mercado por externalidades de información, externalidades de coordinación, como se llaman, o bienes públicos. Una de ellas es la infraestructura. La infraestructura es política industrial moderna, pero en el Perú, de alguna manera, la infraestructura se acepta de manera transversal, Claro. ¿no? Pero hay otras formas, digamos, con financiamiento tecnológico, con fomento a parques industriales como clusters, que es otra forma de política industrial moderna, y hay que simplemente entender en qué momento se usa. Y tal vez hemos ido de un extremo de la política industrial a la mala, en el cual no se trabajaba con el mercado, no se tomaban las señales del mercado, no se trabajaba conjuntamente en el sector privado, sino básicamente se cerraba el mercado y no había competencia y había una economía súper ineficiente, que fue en los 70s, 80s, 60, comienzo de los 60s y hasta los 80s, al otro extremo en que se hacía muy poco de política sectorial. Pero ahora hay que empezar a hacerlo de manera muy inteligente, sin afectar los temas digamos, de estabilidad fiscal y de solvencia fiscal, porque Claro. Claramente... Eso nadie lo quiere. Claro, nadie quiere, y tampoco pues, estamos para poner huecos y exoneraciones por todos lados, ni mucho Claro. menos. Entonces, de manera muy eficiente, ¿no? De concesiones públicas privadas, hay muchas formas, pero hay que pensarlo de manera... yo me comprometo a hacer algo lo más rápido posible para pues que no pase un año más y que estemos todavía hablando del plan industrial. Esto no va a pasar, no estoy acá si pasa eso. Perfecto. Ahora, una última pregunta sobre ese tema, y te lo comento porque hace casi un año entrevisté a un funcionario del BID que había presentado un trabajo justamente sobre... ¿Stein o Ernesto Stein? Creo que sí, sobre diversificación productiva. Sí, Vino al claro. Perú a presentarlo. Claro, Ernesto. Y en la conversación, justamente le planteé la pregunta sobre políticas transversales o específicas. Y él lo que me mencionó fue, sí, efectivamente, en general está ya comprobado empíricamente que son las políticas transversales las más importantes. Ahora, en su estudio también encontraba que en aquellos países como el Perú, donde había una ventaja competitiva en recursos naturales, sí se prestaba mucho más para Claro. aplicar políticas específicas vinculadas justamente a esa ventaja competitiva. Claro. Que es algo que no hemos hecho. Claro, exactamente. Es muy interesante. Ernesto es compañero mío en Berkeley, ¿no? En el doctorado de Economía, es un par de años mayor que yo. Y hemos conversado de manera muy fluida en los últimos meses sobre este tipo de temas. El año 2014 es el año en el cual el BID va a lanzar, ¿no? Estudios y análisis sobre políticas industriales modernas, ¿no? Le han cambiado de nombre porque la política industrial tiene una connotación a veces negativa, recuerda pues a la CEPAL, los 60, 70, le han puesto política de desarrollo productivo o algo así, pero en realidad es exactamente, o sea, la teoría económica moderna te muestra que hay momentos en los que la intervención del Estado funciona. En muchos casos, si el Estado no es eficiente y es puede ser peligroso trabajarlo, y eso hay que por eso trabajar en el fortalecimiento del Estado, porque los beneficios de la política industrial moderna, que son aceptados universalmente, podrían ser en ciertos casos, digamos, menores que los costos de la intervención en caso que el Estado no le esté haciéndola mal. Por eso creo que es importante pensarla bien y trabajar juntos
el BID se han comprometido a venir muy pronto a hacer una sesión también de discusión interesante. Nos quedan un par de minutos. El tema de la formalización, por el tiempo voy a tener que vincularlo de repente no al tema más trascendente, que es el tema de la remuneración mínima vital. Pero quería saber cuál es tu posición, porque imagino que es la de los economistas que piensan que no hay que subirla. Cuéntanos cuál es tu posición. Mira, mi posición es claramente, este gobierno tuvo aumentos muy importantes en el salario mínimo vital para compensar algunos de los rezagos del gobierno anterior. Y hacia el futuro, los estudios demuestran, primero, que afectarían al sector MIPES, claramente sí se aumentaría, y segundo, que hay que enfocarnos fundamentalmente en aumentar la productividad, ¿no? La productividad media en sectores amplios de la población, segmentos amplios de la población, es muy baja. Y eso significa pues que cualquier aumento del salario mínimo tendría efectos no deseados. Yo creo que y eso va a ser un tema de estudio, en la medida que el Perú siga aumentando su productividad y que los trabajadores sean más productivos y trabajemos justamente en esas áreas, creo que eventualmente va a aumentar. Bueno, Piero, muchas gracias. Te vamos a invitar en otra oportunidad para conversar este tema, porque en el libro que escribiste con Gallardo, uno de los temas que mencionan es que cuando uno mira la productividad regional en todo el país, muy heterogéneo. Es muy heterogéneo. Y imagino que ahí el trabajo es mucho más claro, y por eso importante. El tema de ver regiones. Bien, Piero, muchas gracias, que te vaya muy bien. Todos los éxitos, que es un tema muy importante para el país, es el tema de la diversificación productiva. Suerte.